Buenas tardes a todos, bienvenidos al evento inaugural del curso online Arritmias, Manejo de las Urgencias y Emergencias, que el mismo está organizado por Red MSA de Emergencia en conjunto con el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas. Bienvenidos a todos al evento y bienvenidos también a aquellos que están haciendo el curso e invitamos a quienes aún no se inscribieron a que lo puedan hacer. Le damos la bienvenida a quienes se encuentran en línea en este momento, al doctor José Gorrasi. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al doctor Diego Freire. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan todos? Buenas tardes. Muchas gracias. Ellos son los coordinadores del curso, quienes estuvieron organizando el mismo. También nos acompaña y está en línea el doctor Norberto Liniares. Buenas tardes, Norberto. Muy buenas tardes. Yo soy profesor agregado del Departamento de Emergencia. Acompaño al profesor Gorrasi en las jornadas diarias docentes académicas del hospital y a Diego Freire en la coordinación de muchos temas en conjunto. Así que es un placer muy grande poder participar de estas jornadas. Es un gusto también el nuestro que estés con nosotros, Norberto. Y el doctor Rivara ya se está sumando también. Muchas gracias, Norberto, por tu presentación. Buenas tardes, doctor Rivara, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Le damos la bienvenida a usted también. También es como les estábamos contando, nos está acompañando el doctor Álvaro Rivara con nosotros. Él también está en el equipo, en conjunto. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, le voy a dar paso al doctor José Gorrasi, que nos va a contar y nos va a presentar, al doctor Steven Hostman. Él es también emergencista como los compañeros, es cardiólogo, y bueno, va a estar dando una conferencia. Adelante, José. Bueno, buenas tardes y de nuevo muchas gracias por la invitación y la participación de ustedes. Vamos a tener en primera instancia formativa una charla de Steven Hostman, que Steven Hostman es el director del Departamento de Emergencia de Nueva Jersey, del Hospital St. Joseph, y este es el presidente de la Asociación Americana de Emergencistas de Nueva Jersey, de la AC. Steven, nuestro, colabora con el Departamento de Emergencia, tenemos procesos de enseñanza de manera conjunta. En este particular momento nos va a presentar el punto de vista del emergentólogo, el manejo de medidas subparticulares. Espero que sea de utilidad la charla que van a ver y discutir Steven, y bueno, luego discutiremos algunos aspectos de la misma. Así que bueno, los dejo con la presentación del doctor Jorge. Muchas gracias, José. Les ponemos la presentación e invitamos a todos los que están participando del evento que puedan ir haciendo preguntas en el chat y participando allí. Disfruten de la presentación. My name is Stephen Hockman. I'm an emergency physician in Paterson, New Jersey, in the United States. And I am pleased to be a part of this online arrhythmias course. Today, I'm going to be talking about supraventricular tachydysrhythmias. And so we'll start with a case. This is a 63-year-old female who presents to your emergency department with palpitations, and you can see why. She's in a narrow, complex, regular tachycardia. So you put on your thinking cap and you say, aha, this is a supraventricular tachycardia, SVT. And you would be partly correct because this is a supraventricular tachycardia, but there are many different supraventricular tachycardias or SVTs. An SVT is any tachydysrhythmia which originates above the ventricles. They can originate from the atria, or they can originate from the AV node, and they can be regular or irregular. But so all of these rhythms, sinus tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation, multifocal atrial tachycardia, all of these are SVTs. But the one that we are interested in here right now is
this one right here, which is AV nodal reentry tachycardia, or AV-NRT. And because that's what this rhythm is. One of our best educators in electrocardiography, Amal Mattu at University of Maryland, always says that any regular narrow complex tachycardia can only be one of three things: either sinus tachycardia, atrial flutter with a 2-to-1 block, or AV-NRT, AV node reentry tachycardia. So let's take the three of these possibilities up in turn. Sinus tachycardia, well, this rhythm is just way too fast. This rhythm is going at a 250 beats per minute, which is really much faster than you would expect from sinus tach. You also don't see anything resembling P waves anywhere on this EKG. So it's not that. Atrial flutter with 2-to-1 block, again, this is too fast. Flutter waves generally run at about 300 beats per minute. And so if you have a 2-to-1 conduction, then you'll normally have a ventricular rate anywhere between 140 and 160 beats per minute. So again, this is way too fast. So by elimination, this is AV-NRT. And AV node reentry tachycardia is the most common cause of palpitations in patients with structurally normal hearts. It is in fact a reentry circuit within the AV node, which we'll talk about in a minute. Episodes are usually transient. They last a short time. They often resolve by themselves, and they're often brought upon by some kind of provocation, like emotional stress, like a chemical stimulant, like some kind of a metabolic derangement, or something of that nature. It affects females in 3/4 of cases, and the patient often will have associated chest pain, shortness of breath, dizziness, and rarely syncope or near syncope. It's a relatively benign rhythm. It's well tolerated. It's rarely life-threatening for patients. And on EKG, you'll see rates typically between 140 and 280. They'll be narrow complex. They'll be regular, like this one is. And you may see ST depressions throughout the EKG, as you do in this EKG, which are rarely signs of underlying ischemia. It's more often these are rate-related ST depressions due to demand ischemia. You may see QRS alternans, which is something that we see in this EKG on the rhythm strip here, where the S wave, where the R wave has a kind of periodic pattern of getting bigger and smaller. And you may see P waves either buried, you not see them buried in the QRS complexes. You may see them before or after the QRS complexes. And what we see often in these this rhythm is what we call pseudo R waves or pseudo S waves. This is an example of a pseudo R wave, this little positive blip after the QRS complex, which you often see in V1 and V2, or you may see pseudo S waves, these negative blips which occur after the QRS complexes in 2, 3, and AVF. Now, schematically, what's happening in this rhythm, as I said, this is a reentry circuit within the AV node. The circuit will kind of go around the AV node in this fashion and then be conducted down through the heart's normal conduction system, through the His-Purkinje system into the ventricles, which is why you see normal appearing narrow complex QRS complexes. This is in contradistinction to a rhythm we'll talk about in a minute, which is AVRT, AV atrioventricular reentry tachycardia, in which the reentry circuit goes through the AV node, down through the AV node, and up through an accessory pathway, or alternatively, down the accessory pathway and up through the AV node. But in this case, AV-NRT is a mechanism that occurs within the AV node, and there are three mechanisms for AV-NRT, the most common of which is the slow-fast AV-NRT mechanism. And that's demonstrated in this diagram here. The AV node has a slow and a fast pathway. The slow pathway, through which conduction is conducted slowly, as you would imagine, has a short refractory period, whereas the fast pathway has a long refractory period. What this means is that the slow pathway can conduct
rapid beats one after the other, whereas the fast pathway will be refractory to a repeated beat right after a previous beat. So in normal sinus rhythm, the conduction goes down from the atria into the AV node, will go down both the slow and the fast pathways. And then if that impulse decides to try to come back up through the fast pathway up the slow pathway, it is met by that impulse coming down, and they cancel each other out. So all conduction will go down through the His-Purkinje system into the ventricles. However, if the patient has an atrial premature contraction, which is to say one extra beat before the next sinus beat, that impulse will come down. It will find the slow pathway open to conduction, so it will go down that pathway. However, the fast pathway is still in its refractory period, so conduction cannot go in that direction. Now, once that impulse goes down through the slow pathway, it will then find the fast pathway open to conduction, and it may conduct retrograde back up through the fast pathway, thereby setting up this circuit, which we see as AV-NRT. Conduction will go rapidly down through the His-Purkinje system into the ventricles, and it will go retrograde back into the atria, creating those abnormal P waves that we saw before. Now, as a side note, and this is from WebMD, what are the foods you need to avoid when you have a supraventricular tachycardia? Well, alcohol, caffeine, spicy foods, and cold drinks, which means that what I advise most emergency physicians to do is to avoid supraventricular tachycardias, because that is not conducive to our lifestyle. But anyway, moving on. How do we treat this? Well, we generally start with vagal maneuvers. Okay, the goal is to stimulate the vagal nerve, which can slow down the heart or break the rhythm of the AV-NRT. So the way we do this, we can massage the carotid sinus, which is connected to the vagus nerve. We can have the patient bear down and do a Valsalva, which also provides vagal stimulation. We can bring the knees up to the chest, or what I've heard colleagues do is splash cold water on the patient's face. In my experience, most of these maneuvers don't work, but I generally will try them because they're simple and they're easy to do at the bedside. However, the mainstay of treatment for this arrhythmia are AV nodal blockers. And the first choice for most of us is adenosine. Adenosine is very effective at blocking the AV node, preventing any conduction from the atria down to the ventricles. And it will temporarily, very transiently, stun the heart and allow, hopefully, the SA node to take over and reestablish a sinus rhythm. The initial dose of adenosine is 6 milligrams or 2 mLs. If that doesn't work, then what the recommendation is to double that dose, 12 milligrams. And you want to push this rapidly from a proximal vein and follow that with a rapid flush to try to get that medication very rapidly to the heart to have its effect. Now, if adenosine doesn't work, then you can try other AV nodal blockers like diltiazem, a calcium channel blocker, or metoprolol, which is a beta blocker. These will take longer to work, but sometimes will be effective in situations where adenosine doesn't work. And in a situation where the patient's unstable, which is to say hypotensive, or showing signs of altered mental status, or poor cardiac output, then you can always go to synchronized cardioversion, start with 100 to 200 joules, make sure it's synchronized, and that would be safe and sometimes effective. So you give our patient a dose of adenosine, she breaks her rhythm, and she goes into a nice, stable, normal sinus rhythm in the rate of the 70, 75. You don't see any ischemic changes, so all is fine and good. Some other examples of AV-NRT. This one here, as you can see, it's a narrow, complex, regular tachycardia. Rate is about 150. I don't see any definite P waves, but I do see some pseudo R waves here. It's kind of small, but in V1 and V2, and some pseudo S waves, these little negative blips in 2, 3, and AVF.
Here's another example. This one is a little bit faster, rate of about 220, but it's rapid, it's narrow complex, it's regular. This is presumably AV-NRT. You do see widespread ST depressions. Again, these are likely rate related and will resolve once you resolve the rhythm into a normal sinus rhythm. Both of these can be treated safely with adenosine or other AV nodal blockers. Of course, synchronized cardioversion if the patient's unstable. So here we have a 38-year-old male who presents with palpitations and shortness of breath. Again, he's in a regular, narrow, complex tachycardia. Rate is about 225. See kind of peaked pointy T waves here. So I have a little bit of concern for hyperkalemia. But in any case, in terms of the rhythm, this looks to me like AV-NRT. So we treat this patient with adenosine, and it resolves to this rhythm, which is a normal sinus rhythm. Rate is about 75 or 80, and it looks fine. However, there's a couple of features about this that are of note. First of all, you see this PR interval seems to be very short. Normal PR interval is 120 to 200 milliseconds. This one is probably closer to 80 or 90. So the short PR interval, there is a slight slurring of the upstroke of the R wave, which we call a delta wave, and a slightly widened QRS. So these three features indicate that the underlying rhythm this patient has is Wolff-Parkinson-White, or WPW. And to review, so what this indicates is that the rhythm the patient was originally in was not AV-NRT, but probably AVRT, atrioventricular reentry tachycardia. To review for a minute, Wolff-Parkinson-White is defined by the presence of an accessory pathway in addition to the AV node. So impulses will come from the sinus node down both the accessory pathway and the AV node. And since the accessory pathway conducts much more rapidly, then the ventricles will get what's called pre-excitation. So they get stimulated outside the His-Purkinje system. And because of that early stimulation of the ventricles, you have that short PR interval, you have that early upslope of the R wave, which we call the delta wave, but then stimulation will come through in normal fashion through the AV node, which creates a normal appearing latter half of the QRS complex. And so those are the three features, electrocardiographic features of Wolff-Parkinson-White, which is a short PR interval, delta wave, slightly widened QRS. So the problem with these patients with an accessory pathway is that they are prone to arrhythmias, which are based on reentry circuits involving both the AV node and the accessory pathway. And this can either be a circuit that goes down the AV node through the ventricles and back up the accessory pathway, which is called orthodromic, and which will stimulate the ventricles through the normal His-Purkinje system, thereby creating a narrow complex tachycardia. Or the reentry circuit can occur down the accessory pathway and up the AV node, which we call antidromic. And in this way, the ventricles will be fired outside the His-Purkinje system, thereby creating a wide complex tachycardia. I'll show some examples of this. But both of these are fast, they're regular, and all the complexes, since they're originating from the same place, should have the same morphology. So here is a patient with orthodromic AVRT. The impulse is going down the AV node and up the accessory pathway. You would agree this is a narrow, complex, regular tachycardia. The rate here is about 180. But in both variants of AVRT, the rate can be as high as 200 to 300 beats per minute. You may see P waves either buried in the QRS complexes, in which case you won't see them, or they can be after or before the QRS complexes. The QRS generally will be less than 120, so they're narrow complex. You may see signs of QRS alternans, as we talked about before, and you kind of do see that in the rhythm strip here, every other R wave. And you may see signs of T wave inversions or ST depressions. You treat this exactly the same as AV-NRT, which is to say
start with vagal maneuvers. You can move on to AV nodal blockers, starting with adenosine. If that doesn't work, you can try calcium channel blockers or beta blockers. And again, as always, if they're unstable, synchronized cardioversion, 100 to 200 joules to start. And so you give this patient adenosine, and the rhythm resolves to this. And this is a sinus rhythm. Again, you can see the underlying rhythm here. Short, pure interval. You can see touches of delta waves in some of the leads, slightly widened QRS. So this is WPW, all right? And so the rhythm that you saw before was AVRT. Here's an example of antidromic AVRT. This is a wide complex tachycardia, as you can see. It's very fast. This one is about 270 beats per minute. It's regular. All the complexes look pretty much the same. And if you were to think that this was ventricular tachycardia, particularly the monomorphic variant of VTach, you would not be wrong, because the appearance is really pretty much the same. And as you'll see in a second, the treatment is the same too. So this represents about 5 to 15% of patients with WPW. Rates, again, can be up to 200 to 300 beats per minute. The complexes are wide, they're abnormal. And again, depolarization is occurring via the accessory pathway, down the accessory pathway, and up through the AV node. The treatment of choice for this arrhythmia is procainamide. And the reason for procainamide is that procainamide preferentially blocks the accessory pathway, which is exactly what you want to do. You want to block the accessory pathway and try to force all the conduction down through the AV node and hope that the SA node takes over with a regular normal sinus rhythm. We don't use procainamide all that often, so it's good to have at your fingertips the dose. It's 20 to 50 milligrams per minute. The bolus is a maximum of 17 milligrams per kilogram, or 1,000 milligrams total. The indications to stop the procainamide are if the dysrhythmia is terminated, if the QRS widens or the QT interval prolongs, or if the patient starts to get hypotensive. Any one of those would be a reason to stop the infusion. But in any case, if the patient does well, you can finish the bolus and then start them on a drip. Again, if the patient's unstable, the treatment of choice is synchronized cardioversion, 100 to 200 joules. So you give this patient, you put this patient on the procainamide bolus and start the drip, and the rhythm resolves. Again, you see the underlying WPW, short PR, delta wave, slightly widened QRS. What we're not going to talk about today, but leave for another time, is AFib with WPW, which is this rhythm. It's very different from what we've seen before. This is obviously irregular. It's wide complex. It's very fast. And if you look closely, the QRSs have slightly different morphologies, kind of bizarre looking morphologies. This is AFib with WPW, and it's an entirely different topic. It's a different rhythm, and we're going to put that in the parking lot for now. So let's just go through the 3 take-home points from this talk. First, be precise with your terminology. All of these rhythms are all SVTs, or supraventricular tachycardias. The first one, AVNRT. The second one, AFib, atrial fibrillation with rapid ventricular response. And the third one, antidromic AVRT. All of these are SVTs. So be precise with your terminology, particularly when you're talking to consultants. Second, if you see a narrow, complex, regular tachycardia, it's too fast for either sinus tach or for a flutter with 2-to-1 block, think AVNRT, or alternatively, orthodromic AVRT. Treat with vagal maneuvers, adenosine, other calcium channel or beta blockers, and if unstable, synchronized cardioversion. And finally, if you see a wide, complex, regular tachycardia, think VTach, think antidromic AVRT, or possibly this could be another SVT with aberrancy. Treatment of choice, procainamide, and if they're unstable, again, synchronized cardioversion. Electricity is safe for all of these rhythms. And so I thank you for your attention.
I wish you the best of luck in the rest of this course. We're all practicing electrocardiology in the COVID era. So as always, be safe. And if you wish to reach me with any questions or comments, this is my email address, and that's my Twitter feed. And again, I thank you for your attention. Bueno, muchas gracias. Gracias a Stephen Hoffman por el tiempo, la dedicación que ha tenido para con nosotros y darnos esta charla. Antes de pasar a algunos aspectos con el doctor Diego Freire, quería comentarles que en el chat una de las personas conectadas nos dice que con respecto a esta conferencia, que en Uruguay no tenemos procainamida. Quizás puede haber alguna sugerencia al respecto o alguna acotación con respecto a ese aspecto. No te escuchamos, Bueno, Diego. sí. Sí, hasta hace poco tuvimos procainamida, pero ahora no hay. Pero igualmente ese tópico lo vamos a hablar más adelante. Así que me parece que lo podemos dejar para cuando hablemos específicamente de las arritmias de complejo ancho, etcétera. Bien, perfecto, gracias Diego. Bueno, con los coordinadores y con los docentes queríamos contarles un poco respecto del curso en primera instancia y de la modalidad de cursada. Entonces dejo primero a Diego Freire que nos cuente sobre el curso y los aspectos más pedagógicos y de contenidos, y después les mostramos algunos aspectos más técnicos. Bueno, en estas semanas que vamos a estar juntos, hemos dividido esta actividad en varios módulos. En esta primera semana vamos a dedicarnos a hacer un test de evaluación previa o pretest, y donde hay una serie de preguntas múltiple opción con casos. Es un poco para tener una idea, para empezar a tener contacto con casos con arritmias y situaciones puntuales. En las siguientes semanas hablaremos de distintos módulos de arritmias supraventriculares. Vamos a retomar este tema que ha hablado el doctor Hoffman en forma tan interesante y tan docente. Vamos a hablar de distintas modalidades de arritmias supraventriculares. Y en los módulos siguientes hablaremos de arritmias ventriculares, de bradicardias, en sus distintas modalidades, arritmias vinculadas a dispositivos implantables, arritmias en situaciones clínicas particulares, en escenarios clínicos particulares, y también sobre síncope. Y finalmente haremos una semana de redondeo y con una evaluación posterior. Así que globalmente esa es la dinámica de charlas de expertos y colegas que conocen el tema, y análisis de casos clínicos y viñetas clínicas durante la semana. Así que una vez por semana tendremos videos que ya van a quedar disponibles acerca del tema de la semana, y después en la semana iremos mostrando los casos clínicos, algunos con preguntas, y interactuaremos junto a los colegas que dan esas charlas en los chats y en los foros de discusión. Doctor Gorrasi, ¿quieres hacer un comentario? Bueno, realmente la conferencia inaugural fue muy docente y tomó casi todos los temas del primer módulo, así que vamos a seguir el mismo camino de profundización, simplemente en cada uno de los tópicos que se pusieron en la misma. Vamos a responder las inquietudes de participantes, sobre todo en relación a los fármacos, en relación al manejo de cada una de estas arritmias. Y también, de manera interesante, a lo largo de estas jornadas vamos a tener discusión de casos clínicos con diferentes situaciones relacionadas a arritmias y que están extraídos de la práctica habitual. O sea, tomamos las situaciones que vamos a encontrar y al decir manejo de emergencia, esto implica las arritmias que aparecen tanto en la emergencia, propiamente dicha, como lugar, pero también en situaciones agudas, en las salas de medicina, situaciones de cuidados críticos, en bloc, por ejemplo, y en domicilio, y en los sistemas prehospitalarios. O sea que vamos a
conjuntar todos estos temas a lo largo del curso. Muchas gracias, José y Diego. Tal como decían los doctores, después igual les estaremos mostrando. Son 8 módulos que cuenta el curso, en donde estaremos profundizando en cada uno de los temas mencionados y donde tendremos actividades prácticas con casos reales que todos los doctores han aportado para cada uno de estos módulos y para el estudio de ellos. Entonces, conociendo un poco ahora la dinámica, vamos a pasar a hacer algo similar a lo que vamos a hacer durante el curso, que es el estudio de casos clínicos. Entonces, para ello les vamos a presentar casos clínicos que hemos traído con ustedes y que además vamos a hacer una votación en vivo, para un poco ver cuáles son las mejores resoluciones a tener en cuenta. Entonces, le paso la palabra al doctor Freire para que nos pueda comentar sobre el primer caso clínico. Sí, es importante que todos actuemos y que votemos y mostremos cuál es nuestra opinión acerca de cada caso, para así hacerlo bien interactivo y entretenido. Y después de ver la votación, vamos a dar paso a que los colegas que están con nosotros hoy y nosotros mismos hacer algunos comentarios sobre el caso. Entonces, este es el primer caso. Es un hombre de 75 años, fumador, hipertenso y dislipémico, que tiene una cardiopatía isquémica, tuvo un infarto tratado con angioplastia, con stent hace 3 años, tiene disnea clase funcional 2 y un ecocardiograma reciente que tiene una fracción de eyección del 33%. Un ventrículo izquierdo dilatado y una aurícula también dilatada. Un ventrículo derecho normal, una insuficiencia mitral leve a moderada y ha tenido episodios de fibrilación auricular desde hace un año aproximadamente. Tiene una fibrilación auricular de hace un año aproximadamente. Se realizó una cardioversión hace 10 meses, pero la FA recurrió a los pocos días. Está tratado actualmente con bisoprolol, 5 miligramos por día, losartán, atorvastatina, espironolactona, furosemide y apixaban. La siguiente. Yo lo puedo hacer. En los últimos 15 días nota progresión de su disnea, que se hace de reposo, episodios de disnea nocturna, edemas declives, tos y expectoración mucopurulenta en apirexia. No tuvo dolor torácico y no tuvo contactos con ningún paciente con COVID por las dudas. Consulta en emergencia móvil y es trasladado a puerta de emergencia. El examen físico muestra paciente lúcido, apirético, polineico, semisentado, que tiene un ritmo irregular cercano a los 140 por minuto, con ruidos disminuidos, un soplo sistólico en apex, sugestivo de insuficiencia mitral moderada, ingurgitación yugular, reflujo patoyugular y edemas hasta mitad de ambas piernas. A nivel pleuropulmonar, crepitantes bilaterales en la mitad inferior de ambos campos. El abdomen tiene hepatalgia leve, no tiene defensa, y la paraclínica de ese día es la que mostramos allí. Nada relevante. Se realiza una radiografía de tórax y un electrocardiograma que los mostramos ahora. Este es el electrocardiograma. Y acá pueden ver un ritmo irregular de complejos finos a una frecuencia rápida. Pueden mirarlo un poco, donde no identificamos claramente ondas P, y con las características del QRS que se muestran, fundamentalmente en cara anterior. Y esta es la placa de tórax, la radiografía de tórax, donde vemos estas alteraciones, son campos, como la ven bien ahí, claramente. Y entonces, las preguntas que surgen de este caso son las que ponemos a continuación y que podemos interactuar para votar. Giselle, tú activás el... Sí, la encuesta ya está publicada, así que pueden comenzar a votar. Bien, las opciones son... Bien, yo leo ahora las opciones. Se trata de una fibrilación auricular con repercusión hemodinámica y por lo tanto debe realizarse cardioversión eléctrica de urgencia. B, debo tratar la insuficiencia cardíaca y luego de mejorado el paciente optimizar el tratamiento con betabloqueantes para lograr el adecuado control de frecuencia cardíaca. C, dada la frecuencia cardíaca elevada, indico diltiazem semi-intravenoso para lograr de forma rápida el adecuado control de la misma. Y D, el cuadro clínico puede deberse a un síndrome coronario agudo, por lo cual realizo curva de troponinas de alta sensibilidad.
Bueno, vamos Bien. a votar ahora entonces. Ahí vemos cómo están comenzando a votar. Los invitamos también a que puedan hacer sus comentarios en el chat respecto a este caso clínico y las preguntas que surjan a partir del mismo. Vemos una votación con una tendencia a respuesta correcta con la B. Vamos a dejar unos segunditos más para que ustedes puedan seguir votando. Allí vemos que se sigue moviendo la gráfica. Ahora cuando terminemos ustedes también van a poder ver la votación y los resultados que arroja. Bien. Así que es un paciente con la cardiopatía isquémica, con fracción de eyección de izquierda disminuida, que tiene fibrilación auricular persistente, de una evolución por lo menos, que ha sido cardiovertida y recurrió, y que ahora ingresa por elementos claros de una arritmia rápida e insuficiencia cardíaca descompensada por falla biventricular. Bien, vamos a ir entonces cerrando la encuesta. Y ahí tenemos lo que nos ha arrojado, con la opción B, un 75%, y bueno, las opciones siguientes es la opción C, luego la A y por último la D. Quizás los doctores quieran hacer una devolución al respecto. Norberto, ¿qué te parece? Vos que hubieras votado y qué comentarios te merece este paciente. Es un paciente que vemos todos los días o muy frecuentemente, ¿verdad? No sé si se me escucha bien. Estamos de acuerdo con la mayoría de los que han votado sobre las 4 opciones. Sí, se trata de un paciente con una insuficiencia respiratoria, evidentemente, en el departamento de emergencia. Es un paciente que tiene una historia muy marcada cardiovascular, cardiopatía isquémica, y que aparentemente tuvo un cuadro hace 15 días que lo llevó a la agudización de esta insuficiencia respiratoria. Y si bien hay un cuadro respiratorio intercurrente, que no descartamos que pudo haber sido uno de los factores que coadyuvó a que hubiera una falla cardíaca y se manifestara con este cuadro clínico de insuficiencia respiratoria, lo cual está, obviamente, lo vemos en el examen clínico con la polimnea de 28 respiraciones por minuto, y en la placa de tórax claro que hay un edema pulmonar bilateral simétrico, y nos llama la atención que no haya tanta cardiomegalia de todas formas, ¿no? Pero sí, coincidimos con la opción esa de que este paciente, el tema es la oportunidad de los betabloqueantes, ¿no? Porque la pregunta apunta fundamentalmente al uso de betabloqueantes en agudo o el uso de betabloqueantes luego de que este paciente se logre estabilizar. Y los betabloqueantes en esta etapa no va a tener beneficios, tiene una FEBI muy baja, pero sí puede mejorarlo luego, creemos nosotros, una vez ajustado el tratamiento de fondo y compensado este paciente, puede tener beneficios a largo plazo. No, el diltiazem, que fue una de las opciones que también se manejó, empeora la insuficiencia cardíaca en etapa aguda. Nosotros, este paciente lo trajo a una unidad de emergencia médica, no sabemos si estuvo haciéndole medicación para tratar de que la frecuencia cardíaca, dominar la frecuencia cardíaca. En este caso el diltiazem no estaba indicado porque está claramente identificado con un empeoramiento de la función cardíaca. Y la otra opción, no me acuerdo cuál era sobre, ¿cuál era? Bueno, si tiene indicación de cardioversión eléctrica o no. Este paciente tiene una fibrilación auricular crónica seguramente, y esta respuesta que, si bien 140 podría generar o aumentar un poco por hipodiastolia el llenado ventricular, es reactiva evidentemente esta frecuencia cardíaca a la falla cardíaca, no es una fibrilación auricular primaria que haya sido la causante. Bueno, con respecto a la causa de la insuficiencia cardíaca no está en las preguntas, ¿verdad? La descompensación, hay un cuadro catarral en el medio, es un paciente que hace 15 días que está en reposo, está empeorando, pero no viene al caso discutirlo en este momento. Esa es la apreciación. Dijiste todo. Muchas gracias, Norberto, por tus comentarios. Álvaro, pero al doctor Rivara le voy a tirar un centro para que cabecee.
La opción D no la analizaste, Norberto, entonces la dejamos para arribar acá. Dice, el cuadro clínico puede deberse a un síndrome coronario agudo porque realizo curva de troponinas de alta sensibilidad. ¿Qué opinas en este caso, Álvaro? Eso es una pregunta para Álvaro. Y la otra pregunta, Álvaro, me gustaría que analizaras también el electrocardiograma de este paciente. Así que dos cosas, el electrocardiograma, ¿qué te parece? Y esa opción D, por suerte no la marcó casi nadie, pero me gustaría que hicieras algunos comentarios. Bien. Bueno, con respecto al electro, se trata de una arritmia en la cual tiene ausencia de onda P, tiene una taquicardia de complejos finos, que es irregular, con ausencia de onda P, presencia de ondas F finas de fibrilación y respuesta ventricular irregular rápida, promedio 240. Todo lo cual lleva de la mano a que se trata de una fibrilación auricular con respuesta ventricular no controlada, en la atmósfera de insuficiencia cardíaca descompensada, como ya fue marcado. Además de destacar la existencia de un QRS fino, 19 trastornos de la conducción intraventricular, que son hechos que siempre hay que analizar porque no tienen el mismo pronóstico complejo fino y complejo ancho. En cuanto al uso de las troponinas en los pacientes con falla cardíaca, digamos, es una práctica relativamente habitual en las puertas de emergencia, buscando la existencia de síndrome coronario agudo. Es de destacar que pierde totalmente el valor el uso de la troponina en este cuadro clínico porque la existencia de insuficiencia cardíaca descompensada de por sí ya justifica el aumento de las troponinas de alta sensibilidad. Por lo tanto, para la detección de síndrome coronario agudo, tienen nulo valor y no deberían ser solicitadas en los pacientes con arritmias, excepto algún paciente en particular o excepcionalmente. No sé si quedó contestado. Muchas gracias, Álvaro. No, bien de bien. Estamos de acuerdo. En este caso, ¿qué te parece, José, doctor Gorrasi, Pepe, estimado Pepe? Sí. La fibrilación auricular es la causa de la descompensación, o esta fibrilación rápida, o es consecuencia de la descompensación, o es difícil, o es las dos cosas, o ¿qué consideración te merece? Bueno, sin duda, en principio es consecuencia, ¿no?, de la descompensación y del aumento de las presiones en aurícula, ¿no? Eso va a explicar un poco el aumento de los péptidos natriuréticos, va a explicar troponinas altas. En este caso, sin duda que es la consecuencia. Quedé pensando que la opción C la marcaron 12%. Estoy totalmente de acuerdo, la opción B es la más adecuada. Y creo que tengo que hablar del uso de los anticálcicos para frenar el nodo AB en la insuficiencia cardíaca. Bueno, cuando se trata de una insuficiencia cardíaca descompensada, como este caso, bueno, no son la primera línea, casi que estarían no indicados. Digamos que la ventaja que tiene es la media corta cuando se da intravenosa, pero puede ser deleterio, ¿no?, en este paciente. El verapamilo sería aún más, porque mayor acción neurotrópica negra. Entonces, es importante conocer arritmias, sus causas y también algo de la farmacología y farmacodinámica de lo que usamos para tratar lo que intentamos tratar. Sin duda que en este caso, como bien lo explicó Norberto, el doctor Linares, es la insuficiencia cardíaca lo que está determinando este trastorno del ritmo, y que se va a corregir por todas las condiciones hemodinámicas. Otra cosa que yo quería resaltar es qué se entiende por repercusión hemodinámica. 8% pusieron que lo cardiovascular. Yo creo que en este caso, si se carga un paciente en estas condiciones, probablemente lo tiene intubado. Lo que uno se imaginaría, ¿no? Porque
tiene insuficiencia respiratoria, tiene una condición hemodinámica inestable, pero no tan inestable como para revertirlo inmediatamente, sino que se debe mejorar, mejorando las determinantes de Gardía, que son la no venoso, mejorar la poscarga también, y controlar la frecuencia de alguna forma. Podría plantearse algún fármaco. Yo le preguntaría a Diego qué fármaco darías si es usar algo antiardínico en este caso, antes de usar betabloqueantes, si, por ejemplo, la dioxina está volviendo, ¿qué opinión tienen el resto de mis compañeros y colegas? Yo estoy totalmente de acuerdo. En este paciente, la insuficiencia cardíaca, que más probablemente haya sido el cuadro infeccioso o la progresión de su enfermedad o hechos que es muy frecuente el tratamiento farmacológico irregular o el abandono de medicación como causas de descompensación. La frecuencia rápida de la fibrilación auricular en general es secundaria a un aumento importantísimo del tono adrenérgico en la descompensación de la insuficiencia cardíaca. El aumento de las presiones de llenado, de la precarga y la poscarga, y todos esos elementos, el aumento del trabajo respiratorio, la hipoxemia, todos esos son elementos que aumentan el tono adrenérgico y hacen que esta fibrilación auricular se conduzca más rápido de lo habitual. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar esos hechos para mejorar y seguramente mejore la frecuencia cardíaca. Es decir, descongestionar al paciente, disminuir la precarga, en ese caso los diuréticos intravenosos tienen un gran rol. Mejorar la poscarga, podemos ver si podemos usar nitritos, nitroglicerina intravenosa. Y eso, oxigenoterapia, todo eso que puede ser con máscara controlada o máscara de bajo flujo, o también con sistemas de alto flujo o de ventilación no invasiva que pueden ayudar a oxigenar mejor al paciente, aunque no está tan mal, tan hipoxigenado. Todos esos hechos seguramente disminuyan el tono adrenérgico, disminuyan el trabajo respiratorio y eso alcance o sea suficiente para disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces yo no haría más que eso en este momento. Si después de que el paciente está un poco mejor, está más tranquilo, está con menos trabajo respiratorio, menos congestión y sigue con la frecuencia alta, bueno, ahí justamente hay algunas preguntas en el chat. La digoxina puede ayudar en estos pacientes, pero se ha visto que la digoxina usada a largo plazo, ya sabemos que son ondas y que van y vienen y que la dioxina es una droga que se usa desde hace mucho tiempo, pero parecería en los últimos estudios, metaanálisis, estudios poblacionales, que la dioxina puede controlar mejor la frecuencia cardíaca, pero puede aumentar la mortalidad a largo plazo también. Así que, si bien se puede usar, hay que usarla después a largo plazo con mucho cuidado, tratando de no superar dioxinemias con valores menos de 1,2, cercanas a 1, y tener cuidado porque las variaciones en la función renal hacen que esta droga aumente en sangre y genere intoxicación y a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. En la práctica habitual yo prácticamente no la uso. Cuando el paciente está más descongestionado y si sigue con la frecuencia alta, bueno, ahí es el momento de los betabloqueantes, que capaz que van a ser a las 24, 48, 72 horas a dosis orales y a dosis crecientes para controlar la frecuencia cardíaca y además, como sabemos, sirven para disminuir la mortalidad a largo plazo por su efecto también de bloqueo neurohormonal. Había otra pregunta allí. Una apreciación, si me permiten. ¿Cómo no? Sí, una apreciación. Por supuesto. El electro hay que remarcar que tiene un QS de B3 hacia adelante, o sea que es prácticamente confirmatorio que tiene una cardiopatía isquémica, que este paciente seguramente tuvo ya necrosis y por eso explica la FEBI tan baja, que probablemente también esté teniendo factores actuales. Tiene una insuficiencia cardíaca global este paciente, o sea que ya repercutió sobre las cavidades derechas. Esto es un aspecto clínico nomás. Yo no descartaría sumarle la anticoagulación como tratamiento de una eventual o prevención tromboembolismo, que probablemente haya que buscarlo o descartarlo, pero este paciente además se vería favorecido con el oxígeno, valorar la gasometría arterial, porque creemos que tanto la fibrilación auricular con tan baja tasa de bloqueo como el resto de las manifestaciones, la hipoxemia,
es la causa principal, creemos, más allá de todos los fármacos que después debamos sumarle para lograr dominar esa frecuencia. Eran 2 detalles que quedaron colgados. Y veo que las preguntas que no le contesté, Perfecto, totalmente de acuerdo. se la dejé a Álvaro para que la contestara. Yo quiero decir lo siguiente. Permiso. Sí, Diego, tuve dale, problemas dale. de conexión y no escuché la pregunta. No, no hicimos una pregunta, pero ¿alguna consideración con respecto a la cardioversión de urgencia en este caso? Gorrasi dijo algunas cosas. ¿Vos qué esperarías de si lo cardiovertís de entrada a este paciente, Álvaro? Llega con este cuadro clínico y lo cardiovertís. ¿Qué te parece lo que espero, que puede ser? Si el paciente venía con una correcta anticoagulación, no tiene contraindicación, pero no es la mejor conducta porque en esta atmósfera de falla cardíaca descompensada y de tono adrenérgico alto, por eso tiene la frecuencia cardíaca alta, lo más probable es que la recurrencia sea precoz o casi inmediata y además es más difícil, en esta atmósfera la impedancia del tórax aumenta por el edema pulmonar cardiogénico y las cardioversiones tienen más falla que en los pacientes que están compensados. O sea que el tema de la cardioversión es un tema, me parece, temporal. Creo que no es, creo que es una conducta adecuada en otro entorno clínico, no en el actual, si es que este paciente no está considerado como portador de una fibrilación auricular ya aceptada, en la cual, digamos, uno pacta con el FA y con el paciente no hacer más intentos de retomar ritmo sinusal debido al grado de cardiopatía estructural, etc. Eso en cuanto a la cardioversión. Bien. Y en cuanto a las drogas, tengo algún comentario para hacer, pero si querés lo dejamos para más adelante. Como quieras, no, yo creo que este caso... Hay podemos algunas, algunas preguntas interesantes en el chat. Hay 2 preguntas que me parece que son pertinentes. Una de ellas dice si es posible que la fibrilación auricular sea responsable, digamos, del deterioro de la FEBI. Y creo que cuando un paciente tiene una fibrilación auricular con esta respuesta ventricular arriba de 120, valorar la fracción de eyección tiene sus fallas. Tiene que ser evaluado o reevaluado una vez que el paciente logre control de la frecuencia cardíaca. Eso como primera instancia, pero sí puede generar la fibrilación auricular rápida durante un tiempo prolongado elementos de taquimiopatía. Es decir, coadyuvantes junto con su cardiopatía isquémica ya documentada, etc. Y puede ser un factor de deterioro de la función sistólica. Por lo cual, el control de la frecuencia cardíaca es fundamental, es uno de los pilares del tratamiento, junto con los otros ya consabidos, prevención de la tromboembolia y eventualmente la conversión a ritmo sinusal y el mantenimiento, digamos, son los pilares. Y lo otro es, ¿qué es lo que no habría que hacer con este paciente en este momento? Porque existe la tendencia al uso indiscriminado de la miodarona en ciertos escenarios, sobre todo para control de la frecuencia cardíaca, lo cual no está avalado por, digamos, por la evidencia. Es una droga que en primera instancia, cuando uno ve una fibrilación auricular, en vez de decir sí, tiene que tender a decir no, y luego reconsiderar si en algún momento la requiere. No es el momento, ni que hablar que en esta atmósfera de falla cardíaca y disfunción sistólica severa, las drogas de clase 1C están absolutamente contraindicadas. Dígase flecainida, propafenona, diltiazem, de los casos antagonistas. Si uno quisiera bajar la frecuencia en agudo y en este paciente que está anticoagulado, podría usar amiodarona. Podría ser una alternativa. No es la droga de primera elección tampoco, pero en este caso yo no le haría ninguna otra droga para controlar frecuencias más que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca clásica, y una vez que esté más deprexionado, menos edematizado, menos congestivo y sin trabajo respiratorio, ahí empezar con betabloqueantes biorales. Yo creo que podemos avanzar al segundo caso. Si déjame solamente una aclaración, porque hay otra pregunta interesante, que es el uso de la digoxina
El uso de la digoxina, digamos, no está Ya contraindicado. lo comentamos, Álvaro. Perdón. Ya lo comentamos, ¿no? Dale. Perdón, entonces. Había una Yo creo que está bueno. pregunta, Sí. había una pregunta sobre cuánto tenía de presión. Creo que lo vamos a poner, no sé si quedó en la... Sí. Pero es un Tenía paciente que está 140, normotenso. 80. Exacto. Normotenso. Y la saturación de oxígeno estaba en 90%, o sea, tiene una normotenso e insuficiencia respiratoria. Esa es la condición. Acorde a esa clínica. placa de tórax. Sí. Bien. Siempre igual pregunta alguien plantea ahí sí, que el componente infeccioso puede jugar acá. Bueno, si uno analiza el examen físico de este paciente, tiene elementos clarísimos de insuficiencia cardíaca, como es el reflujo hepatoyugular. Un signo prácticamente patognomónico de falla cardíaca y de la descompensación. De todas maneras, dada la historia de su amnesis, que tiene filtración muy lente, eso no sería, digamos, descartar una insuficiencia, una infección respiratoria, ¿no? Y de repente, tratar en consecuencia, es decir, no sería un error absoluto si alguien además le da un antibiótico a este paciente. El problema es que debe ser controlado con un cultivo para sacar rápidamente el antibiótico una vez que el cultivo es activo, que es lo que esperamos. La radiología de tórax es esa que con edema pulmonar, cardiomegalia, redistribución del flujo hacia los vértices, edema doloroso, eso va a ser, se va a clarificar con el tratamiento de plectina, con diuréticos. Inclusive, muchas veces se ven imágenes radiológicas que se dejan pocos de condensación que desaparecen con el activo. Eso es muy importante de ver. Por lo tanto, se debe ser, pero también pienso que hay que dejar la posibilidad respiratoria coadyuvante de este paciente. Adelante, Diego. Una pregunta. ¿Le harías un test de SARS-CoV-2? ¿Un hisopado? Claro, eso es obligatorio. Sí. Hoy tenemos, sí, y más en los países. Sin duda. Claro. Sí, y hay que atenderlo con protección, hay que atenderlo con protección, con máscara. El médico tiene que tener toda la protección porque este paciente que viene de afuera del hospital, no sabemos realmente hoy en esta situación epidemiológica, hay que plantearlo. Sí, con criterios epidemiológicos. Clínicamente esto es lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Pero de todas maneras debemos realizar. Una pregunta allí, creo que capaz que vos, Pepe, tenés experiencia. ¿La ecografía pulmonar tendría alguna utilidad en este caso? Yo no tengo experiencia, sé que se está usando cada vez más. Bueno, pero bueno, no sé si en este caso... Sí, no. Hoy justamente, bueno, ayer en realidad repasando un encare que se estaba haciendo donde se planteaba la ecografía pulmonar. En realidad, uno va a la evidencia más contundente, que es cómo se diagnostica y maneja la insuficiencia cardíaca descompensada. En realidad lo que necesitamos es ecocardiograma, si no tiene diagnóstico previo, en este caso sí lo tenía. Luego, si no sabemos la causa de la disnea y pensamos que es una falla cardíaca el proveniente, pero no es este paciente. La ecografía pulmonar, utilidad yo creo que acá no tiene. Porque como creo en la ecografía pulmonar, no puedo usarla en situaciones que no me van a aportar demasiado cuando sé clínicamente, por historia, por electro, qué es lo que tiene este paciente. Este paciente tiene edema pulmonar a descartar una infección pulmonar. La pulmonar en agudo, en los primeros días, no me serviría. Sí, lo que debo decir es que la ecografía pulmonar, si se hace en este paciente, aportaría la presencia de líneas B, bueno, no más de lo que clínica y la voy a mostrar. Hay estudios que demuestran que puede ser usada para manejar el volumen, bueno, pero digamos, no son de grandes. Así que diría, es interesante, pero no es útil en este paciente en este momento.
Bien. Lo último, y antes de pasar a la próxima historia, porque realmente creo que tenemos que pasar a la próxima historia, Dale. el soplo que hay en Apex, no hay que confundirlo y decir que, bueno, puede tener una valvulopatía por infecciosa, por endocarditis infecciosa, que es habitual en estos pacientes, en la cual tienen enfermedad miocárdica, que haya dilatación y el soplo sea un epifenómeno en eso, y no sea el evento primario que indique enfermedad valvular infecciosa y haga demorar o haga, digamos, distraer un poco todas las etapas diagnósticas por una afección que no es planteable desde inicio. Muy bien, mirá, totalmente de acuerdo, Norberto, muy pertinente. Acá terminamos con esta historia de un pequeño comentario. Federico puso: betabloqueantes en fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca mejoraría mortalidad a largo plazo. Bueno, sabemos el efecto beneficioso de los betabloqueantes a largo plazo en pacientes con disfunción sistólica severa, betabloqueantes específicos. No hay mucha información en este sentido de lo que tú decís. Uno tendría que pensar que es la droga ideal porque va a controlar bien la frecuencia y porque a su vez tiene efecto a nivel neurohormonal. Sin embargo, hay algunos estudios que son en realidad subestudios o metaanálisis de otros estudios más grandes, derivados de estos estudios que analizando la población de pacientes con betabloqueantes e insuficiencia cardíaca han mostrado que esos pacientes no mejoraron su mortalidad. No sabemos si es porque los betabloqueantes no tienen efecto en esos pacientes o porque lo más probable, porque son pacientes que son más graves, que tienen ya la fibrilación auricular, es un marcador de mayor gravedad, y entonces esos pacientes van a mejorar menos. Eso es lo más probable. Por ahora, y cuesta mucho pensar que no, nosotros por ahora y siempre en estos pacientes a largo plazo les damos betabloqueantes a dosis generosas para tener bien controlada la frecuencia cardíaca y a su vez como su efecto en el bloqueo neurohormonal, además de las otras drogas que ya conocemos. La ibravadina no tiene efecto en la FA y no hay que hacerla. Bueno, la verdad es un caso de todos los días, pero que hemos discutido creo muchos aspectos y me parece que muy relevantes. Vamos a pasar a un segundo caso y vamos a dejar este segundo caso como único más para la discusión hoy, porque si no nos podemos quedar hasta las 3 de la mañana hablando de todos los casos. Bien, este otro paciente que trajimos hoy para ustedes es un hombre de 34 años, sin antecedentes cardiovasculares a destacar, y que hace 3 años presentó una arritmia que cesó con medicación intravenosa. En esa oportunidad se realizaron estudios cardiológicos que fueron normales: electro, Holter, ergometría, ecocardiograma. El paciente refiere palpitaciones breves y esporádicas, así que es un paciente joven, 34 años, que ha tenido hace 3 años una arritmia por la cual estuvo internado. En el día de hoy, luego de discusión con familiar, hace 2 horas, comienza súbitamente con palpitaciones sin otros síntomas. Como no mejora, consulta a la emergencia móvil, quien la traslada a puerta de emergencia, y en el examen de emergencia tiene una presión de 160, estaba un eco con el decúbito y un ritmo regular de 144 por minuto, con ruidos normales, sin soplos, sin edemas y sin incrustación yugular, con una perfusión periférica normal, pleuropular normal. O sea, un examen clínico más que la taquicardia regular, no hay ningún otro elemento a destacar, y el electrocardiograma es el que mostramos ahora. Y bueno, y entonces a partir de este cuadro clínico y el electrocardiográfico de esta arritmia son las preguntas. ¿Ya están puestas por ahí, Giselle? Sí, Diego, ya podemos leerlas. Ahí está. Vamos a poder leerlas y ya podemos votar a partir de este momento. Entonces, las opciones, es importante ver el electrocardiograma. Vamos a mirarlo un poquito más. Y entonces, las preguntas son las siguientes. Después, para los comentarios, les vamos a poner nuevamente el electrocardiograma. Se trata de una taquicardia supraventricular, por lo que realizo masaje seno-carotidio. Si es ineficaz, indico adenosina en bolo, y si también es ineficaz, diltiazem intravenoso. B, es una taquicardia regular de complejos anchos, debe ser una taquicardia ventricular, por lo tanto, realizo cardioversión eléctrica de urgencia previa sedación con propofol. C, puede ser una taquicardia vinculada a una vía accesoria, por lo que la mejor opción es administrar procainamida intravenosa. Y D, se trata de una taquicardia sinusal por ansiedad o estrés, por lo que indico alprazolam sublingual. Así bien, que como son las decía opciones. Diego, ya está publicada la encuesta, ya se puede votar. Vamos a poner el electrocardiograma.
Luego de este caso estaremos Para ver con los eso. comentarios docentes y atentos al chat y haremos el cierre del evento. Dejamos los otros casos, se los compartiremos en la plataforma para que ustedes también puedan ver los otros casos que teníamos planteados para el día de hoy, pero bueno, considerando que la charla fue tan rica y bueno, y también se tomaron varios temas al respecto del curso, hemos querido indagar en ellos. Así que bueno, vamos viendo la votación. Al momento viene... Vamos a repasar las opciones. Estamos en la tegra subarticular, indico adenosina, sino masaje, adenosina, dilitación. Es una tegra regular de complejos anchos, que hago cardioversión y de urgencia, previa sedación propofol. Puede ser una tegra vinculada a una vía accesoria, por lo tanto le indico procainamida, o se trata de una tegra sinusal por ansiedad o estrés. Y acá tenemos las opciones. Bien, vamos a dejar unos segunditos, vemos el eco ahí y vamos a ir cerrando la encuesta. Entonces vemos entre todos los resultados arrojados, con una mayor prioridad, un 54% de la opción A, y en segundo, tercer y cuarto lugar, la opción B con un 21%, la opción C con un 16% y la opción D con un 8%. Doy paso a los doctores para que les puedan mencionar una devolución. Bueno, ¿es una taquicardia supraventricular o es una taquicardia de complejos anchos? ¿Es una taquicardia con vía accesoria, sinusal? ¿Qué les merece? Si se puede poner el consideración te merece. Electro. Bien. ¿Es una taquicardia de complejo ancho o es una taquicardia de complejo fino? ¿Qué opinan? Vamos a hablar. Voy a hacer una introducción. Sí, dale vos. No es fácil, digo, es un caso clínico no inhabitual, estrés, palpitaciones, antecedente o no antecedente, persona joven, aparentemente sin cardiopatía estructural, y nos encontramos con este electrocardiograma, un médico de emergencia. La primera enseñanza digo que no es un electro que nosotros estemos habituados a ver como una taquicardia sinusal, o ni siquiera como una fibrilación auricular clásica, o un flutter, un fibriloflutter, como quieran llamarle. Vemos que tiene algunos rasgos en el electrocardiograma que necesariamente hacen que la experiencia obligue al médico de las emergencias a consultar con especialistas en electrocardiograma, cardiólogos con tendencia, con fuerte ascendencia en emergencia. Eso es, digo, como primer concepto de enseñanza, digo, porque, digo, obviamente después de este curso vamos a aprender mucho, no todos, pero de todas formas creo que esto motiva un tratamiento horizontal, un estudio horizontal. Nos llama la atención en precordiales derecha, digamos, el grosor. Yo no veo muy bien el slide, está corto, está muy distante para mí, pero de todas formas parece que tiene un QRS largo, ancho, fundamentalmente a nivel de precordiales derecha y también en otras derivaciones. A mí me parece una taquicardia de complejo ancho. Por lo tanto, si bien no descarto que pueda tener alguna aberrancia en la conducción que pueda ser un tratamiento, una arritmia supraventricular con aberrancia, no descartaría la segunda opción. Muy bien. Pepe o Álvaro, ¿qué opinan? Hablo yo, que soy experto, dejémoselos. Hay una cosa que es difícil este caso, porque se trata de un muchacho joven que tiene unos accidentes cardiológicos. Es una mujer. Es una mujer. No, es un muchacho, sexo masculino. No, sexo femenino, es una dama. Nada. Tuvo unas Se ve en el consultas de QRS. emergencia previamente. Exacto. Y entonces, lo primero yo creo que hay que, cuando nos enfrentamos a este tipo de, bueno, hay una cosa, el electro, o hay algo
que hay que decir, esto se resuelve con el monitor. Muchas veces se toman decisiones con tiras de monitoreo. Lo primero que decir es que si en tiempo hay que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, y bueno, este lo tenemos aquí. Después, los complejos son base. Si ustedes suman, bueno, tienen criterios. Y después hay otra cosa muy grande. Vemos este tipo de arritmias que al menos ustedes van a ver que cantidad de algoritmos más complejos y después hay dos criterios. Taquicardia de complejo alto en emergencia con ciertas alteraciones, siempre es ventricular hasta demostración contrario, de las cosas. Y luego es el eje del corazón. Si miran ABR, positivo. Es decir, que el eje, y ABF, el eje va para arriba, y a la derecha, ¿no? Entonces, no puede haber ninguna taquicardia supraventricular que un eje tan desviado hacia la derecha. Y orientado en inversa a lo que... El eje mira al cielo. El eje mira al cielo. ¿No? Exactamente. Exacto. Es grave. Entonces, es grave. Cuando mira al cielo es grave. Todo exacto. Y bueno, por lo tanto, eso ya nos hace sospechar de que enfrentamos a una arritmia. Y luego hay cositas que hay que dar con detalle, que la arritmia tiene complejos altos, pero también inserta otros complejos finos, que, por ejemplo, ustedes ven D1, puedo dar, pero sería el sexto complejo diferente a los otros. Recuerden eso, en D2, el sexto complejo también, que eso es al mismo tiempo. O sea que eso es un fenómeno que se ve en este tipo de arritmia que nos permite inferir un diagnóstico, ¿no? La morfología que tiene, ¿verdad?, es ampliamente positiva en uno, tiene una morfología de rama derecha. Entonces, nos va orientando a que no es supraventricular. Eso es la primera cosa. Entonces, si no es supraventricular, si hay inestabilidad, y bueno, vamos a discutir qué tipo de conducta se lleva. Yo le voy a dar la palabra para que continúe con el análisis del y del... ¿Qué algoritmo planteas acá, Alvarito? ¿Qué algoritmo planteas acá? Un algoritmo fácil y sin ningún ingenio. De acción, Bueno, de acción, ¿no? De acción, intelectual. bien. Bien. Taquicardia regular, monomorfa de complejo anchos, es taquicardia ventricular. Ese es el algoritmo. Nada más, cortito y al pie, así No, nomás. si vos me pediste una opinión categórica, eso es lo categórico. Ahora puedo dar muchos argumentos a favor. Lo que dijo Pepe es todo correcto, creo que eso resume un poco, porque hay un latido de captura y hay latidos de fusión en la taquicardia, y esto además se observa la disociación auriculoventricular en el electrocardiograma. Por lo tanto, esto es una taquicardia ventricular. Hay otro hecho que hay que destacar y que es, digamos, son tips electrocardiográficos. A ver, las taquicardias, digamos, ventriculares en corazón sano no siguen los algoritmos de diagnóstico habitual. Entonces, esta tiene una imagen de bloqueo de rama derecha bastante típico con el bloqueo anterior izquierdo. Y tiene 150 por minuto en un paciente que es joven. Cuando uno tiene 150 ciclos por minuto y tiene dos ramas de... Una pregunta con una aclaración. Sí. Una aclaración importante. ¿Es un ataque de complejo fino o un ataque de complejo ancho? Porque ahí se genera dudas. Ancho. Y eso puede generar... No hay ninguna duda. Es ancho. No hay duda. No hay ninguna duda. Es ancho. B1 tiene rama derecha. Tiene imagen de bloqueo de rama derecha en bloqueo anterior izquierdo. Perfecto, ancho. Ambas cosas. Poco ancho, pero ancho. Es poco ancho, y además pero tiene ancho. Latidos de fusión y latidos de captura. Con lo cual es patognomónico de que hay disociación auriculoventricular. Y por lo tanto, se trata de una taquicardia ventricular. No importa que el paciente no tenga cardiopatía y que sea joven.
más aún a favor del diagnóstico, en un paciente joven a 150 por minuto, tener una morfología de rama derecha y mi bloqueo anterior izquierdo, los jóvenes sin cardiopatía no bloquean 2 ramas a 150 por minuto. Entonces, eso debe hacer aún sospechar más que esto es una taquicardia ventricular. Los pacientes jóvenes con taquicardia supra tienen complejo fino. El complejo ancho, este tipo es una rareza. Y además tiene hechos electrocardiográficos indiscutibles. Hay otros hechos más especializados que los tiene todos, es decir, no vienen al caso ahora. Creo que es suficiente, digamos, un encare inicial de cosas simples, simples como siempre hacer un electro, siempre hay que registrar, y si es posible más de un electro. La interpretación de una taquicardia de complejo ancho tiene que ser regular y monomorfa, en principio taquicardia ventricular, porque eso tiene un rendimiento diagnóstico de arriba del 80%, y cuando hay cardiopatía estructural eso es aún mucho más elevado. Hay que determinar si es la misma monomorfa o no, y luego hay que plantear una conducta terapéutica, que en este caso, digamos... Álvaro, si uno... perdóname, Sí. No se te escucha, Diego. Perdón. Yo no quiero saber lo que vos harías, sino porque uno a veces tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y puede hacer cosas distintas. Pero yo no quiero saber lo que vos recomendarías hacer en este caso. Bueno, hay 2 caminos a tomar. El camino de los algoritmos o el camino de los ritmos. El camino de los algoritmos puede llevar a errores desde el punto de vista terapéutico que generen perjuicio para el enfermo. Todos los algoritmos tienen fallas en el diagnóstico, y cuando uno utiliza algoritmos en este tipo de taquicardia, comete errores en un 20-25% de los casos. Pero además genera iatrogenia en otro 25% de los casos y la trata como supraventricular. Es decir, equivocarse en el sentido contrario genera perjuicio para el enfermo. Si uno se equivoca y la trata como si fuera ventricular y después resulta que no era, y cardiovierte el enfermo, se va a equivocar en un 20% de los casos, pero no va a generar ninguna iatrogenia porque la cardiovisión eléctrica bien hecha tiene casi 0% de complicaciones. Por lo tanto, la cardiovisión eléctrica es una conducta segura y efectiva. Y las drogas antiarrítmicas son inseguras y poco efectivas. Conclusión, creo que cuando uno enfrenta una taquicardia ventricular, aunque el paciente esté estable hemodinámicamente, la conducta más adecuada, que siempre soluciona el problema y que no genera proarritmia ni genera complicaciones, es la cardiovisión eléctrica. Si el especialista y experto en el tema después adopta otra conducta, es otro problema, pero el manejo en la emergencia tiene que ser jugar a favor del enfermo y no correr riesgos innecesarios. Diego, te dejo para que hagas un redondeo y una última... Sí, ya terminamos. Sí. No, yo creo que Álvaro ha sido más que claro, hiper claro, y los comentarios de Norberto y Pepe también han abonado este caso, que no es muy habitual, pero que realmente nos enseña a saber qué cosas no hacer y a reconocer que una taquicardia es de complejo fino o complejo ancho. Acá es poco ancho, pero es ancho. Y si esta taquicardia regula complejo ancho, como dijo el doctor Rivara, esto es de 85% de los casos es ventricular. ¿Vamos a pensar que supra? ¿Vamos a apostar 15% de los casos? No, trabajemos como si fuera ventricular y después analicemos con expertos el caso más profundamente. En este caso específico tiene muchas características de una taquicardia idiopática del ventrículo izquierdo o taquicardia fascicular. Esto es lo que parece este electrocardiograma, pero eso ya estamos en un nivel superior de conocimiento, pero lo más importante es manejarlo bien, revertir la arritmia y después analizar qué es. Y hacerlo seguro, como Álvaro claramente nos aclaró. Y también los aportes de Norberto y Pepe en este sentido. Creo que en estos 2 casos hemos ya introducido el curso, hemos mostrado
cómo podemos aprender y conocer estas arritmias de distintos tipos. Y bueno, y el resto del curso, por supuesto, que vamos a ver muchos casos. Los casos siempre enriquecen y el aporte de cada uno genera discusión y todos aprendemos con eso. Así que los esperamos ya para el módulo. En esta semana esperamos que contesten el pretest y a su vez podemos poner también algunos otros casos que teníamos para mostrar hoy, pero que no dio el tiempo, para que los discutirlos en el foro. Y la semana que viene ya empezamos con el módulo de arritmias supraventriculares. Así que nos vemos en el foro y nos vemos en las actividades semanales. Muchas gracias, Diego. Le doy el pase a cada uno de los doctores para que haga una despedida. Adelante, doctor José Gorrasi. No se te escucha, José. Ahí, perfecto. No, ahí. Como decía, espero que haya sido de utilidad la discusión de estos casos. Vamos a abundar en el tipo de arritmias y de varios clínicos, complejizándolos y agregar las características de la práctica diaria. Van a tener la oportunidad de tener respuestas a través del chat y, bueno, la conexión y los procesos van a estar puestos en la plataforma del curso, de manera que vi que habían preguntado eso, va a ser respondido y van a tener un soporte a lo largo de estas 2 semanas. Así que les doy nuevamente la bienvenida y, bueno, sobre todo vamos a emprender un camino de aprendizaje común, en conjunto, abordando un tema como son las arritmias. Muchas gracias, José. Adelante, doctor Álvaro Rivara. Bueno, creo que ha sido provechoso, creo que los casos son casos muy ilustrativos, son casos relativamente frecuentes de ver, que lo obligan a uno a tomar decisiones que son, digamos, decisiones de todos los días en el manejo de la emergencia. Las arritmias tienen como punto álgido el hecho de tener que ser expeditivos en el manejo y saber que existen modalidades de tratamiento que difieren y hay que conocer cuáles son los tratamientos que son efectivos y seguros. Muchas gracias, Álvaro. Y adelante, doctor Norberto Liñares. Yo agradezco haber participado. Esto me confirma un poco que trabajar con expertos, escuchar a expertos en una materia, en este caso estamos hablando de las arritmias, nos permitió a nosotros que vemos más pacientes en el sentido de la variedad, nos confirma de que los casos clínicos, abordar clínicamente a los pacientes, teniendo estos aspectos bien sentados como dejaron los colegas, nos transmitieron en la noche de hoy, es muy importante que todos los clínicos que hacen emergencia tengan esos conceptos y además tienen otras complejidades que a veces hacen que las medidas que nosotros creemos o apostamos a que sean determinantes en la salud puedan verse complejizadas por eventos o por patologías intercurrentes. Este curso a mí me dejó esa enseñanza porque yo también aprendí mucho. Y les agradezco y por supuesto que los invito a todos para proseguir. Fue una experiencia realmente interesante y gracias a los colegas también. Muchas gracias, Norberto. Gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos durante el curso. El mismo comenzó hoy y va a estar abierto hasta noviembre. Así que, bueno, los esperamos hasta el 13 de octubre. Ustedes tienen las inscripciones abiertas. Así que, bueno, los esperamos para inscribirse. Y contarles que, bueno, que el curso es totalmente online, 100% online, con colegas expertos en este tema. Dura 2 meses y habrá una tutoría de cada uno de los docentes y de los expertos en los módulos, y los materiales, como contaron los expertos, son totalmente diseñados para este curso con casos totalmente estudiables y totalmente reales para el estudio de ellos. Así que, bueno, los esperamos en el mismo. La dedicación estimada es de 4 horas semanales y ustedes pueden ingresar al campus
se loguean con redmc.net/arritmias. Allí hay un login donde ustedes ingresan con un usuario y la contraseña que les llegará a su correo electrónico. Al momento contamos con 359 colegas que están realizando el curso y esperamos muchos más. Así que, bueno, los invitamos a todos a inscribirse. Contestando un poquito el chat, todo este evento va a estar colgado el día de mañana en el módulo 1 y también la conferencia que nos brindó Steven Hoffman también va a estar allí, así que ustedes van a tener disponibilidad a todo el material y los casos clínicos que no pudimos estudiar hoy se los vamos a estar poniendo en la plataforma para que los puedan ver. Como verán, si ustedes ingresan a la plataforma y scrollean, están cada uno de los módulos, allí demostramos los 4 primeros y para cualquier consulta, aquí está nuestro número de WhatsApp, nuestra dirección de correo para nuestra dirección de RedMC para poder inscribirse y como les dijimos, las inscripciones están abiertas hasta el 13 de octubre. Así que bueno, los esperamos en el foro y muchas gracias a todos los expertos que hoy se conectaron y a los que estaban en línea de todo y cada uno de los países. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Marquicio, por la colaboración. Por favor, encantada, mucho gusto. Los esperamos.